buenos días, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a este su programa Consultorio Fiscal. Pues ya estamos al cierre, así, literalmente en los últimos días del año, que son las fechas en que usted está viendo este programa. Sí quiero advertirle que este programa es un programa grabado, que se está grabando a principios de noviembre por cualquier cambio que pudiera haber en las disposiciones fiscales, que no es lo común, pero bueno, nada más a manera de advertencia. Y bueno, en esta ocasión nuestro tema va a ser el cierre anual del cálculo del impuesto sobre la renta y en general el cumplimiento en materia tributaria, pero de las personas físicas en general. Y pues para tratar este tema tenemos nuestros invitados al día de hoy, a quienes siempre les agradeceremos infinitamente su disposición y todos los movimientos que hacen para poder asistir, para la realización, apoyarnos en la realización de este programa. Y pues les agradecemos nuevamente por estar aquí. Presento primero a la maestra Deyanira Arizbe Gutiérrez Hernández. Pues bienvenida a tu casa, Deyanira. Gracias, maestra Susi, por la invitación. También nos acompaña el maestro Sergio Abarca Telles. Sergio, bienvenido a tu casa. No, muchas gracias. Es un gusto estar aquí en casa y ya en esta época, 22 de diciembre, ya estamos muy cerca. Pues felicidades. Y dentro de estas felicidades nos toca este tema que vamos a tocar el día de hoy, que es para personas físicas. Y bueno, también le damos la bienvenida al maestro Miguel Ángel Hernández Yescas. Maestro, bienvenido. Maestra, muchas gracias. Un honor. Pues si les parece, empezamos hablando precisamente de... Pues son tantos los temas. Si quieren, empezamos con los comprobantes fiscales, maestro. Bueno, es importante siempre checar el detalle. El comprobante fiscal que está por internet, que en esta ocasión, pues bueno, viene el tema de revisión, tanto del emisor, que lo haya hecho bien, del receptor, que lo esté revisando, porque se vuelve el documento base de la autoridad para el tema de la fiscalización y sus cruces que está realizando. Entonces, hoy es un documento importantísimo que si tiene más de 60 datos, hay datos que se vuelven tan trascendentes como un catálogo, como método de objeto de impuesto, clasificación del producto, donde tenemos que ser muy, muy cuidadosos y sobre todo por el catálogo, método de pago. Es muy, muy importante ubicar que si no lo cobraron en el mes que está señalado, pues no debe decir PUE, es uno de los detalles. Entonces, muchachos, pues, amigos, pago en una sola exhibición, son las siglas, pago son una sola exhibición y pues es necesario siempre dar una revisión a todos nuestros documentos que coincidan con nuestros pagos provisionales, nuestra declaración del IVA, para que no vaya a haber ninguna diferencia y que podamos ser, pues que nos manden una carta de invitación por parte de la autoridad. En primera instancia, estos cálculos, bueno, deben ligarse con la cuenta bancaria, porque en teoría, pues es el flujo de efectivo lo que da origen a los movimientos. Generalmente en personas físicas es así en todos los casos. Hay algunas excepciones que acumulan en crédito, pero son las menos, ¿no? Creo que enajenación de bienes es el de los pocos que existen, entre otros, ¿no? Pero entonces, en este caso, ¿qué hacer, maestra Deyanira, cuando nuestro cálculo se hace con base en estados de cuenta bancario, en movimientos de entrada y salida del banco y... Por otro lado, tenemos la realidad de los comprobantes, sí, que es otra realidad, una realidad alterna a la que muestran nuestros estados de cuenta bancarios, precisamente porque pues, a veces tenemos discrepancias. ¿Cuáles podrían ser la naturaleza, el origen de estas discrepancias y qué es lo que recomendamos hacer en ese caso? Claro, pues desafortunadamente el Servicio de Administración Tributaria tiene en sus portales, que es justo lo que alimenta los pagos provisionales y después la declaración anual. En algunos casos pudiera no tener algún ingreso que nosotros ya cobramos y sobre todo porque llega diciembre y en esos últimos días posiblemente todavía nos depositan los clientes, hablando por ejemplo de una actividad empresarial que acumula el cobro, en el caso de régimen simplificado de confianza, personas físicas que acumulan al cobro, arrendamiento. Las personas físicas tienen muchos ingresos justo que cobran y en ese momento se genera el impuesto y muchas veces nos depositan cuando estamos en la vacación dentro de 2 días, que es 24 de diciembre, pues justo en esas épocas pudiéramos tener más depósitos y en ese momento, pues si nosotros regresamos en enero a revisar qué sucedió, pues tendríamos que generar de inmediato los comprobantes. Hoy por hoy todo depósito debe ir además correspondido con un CFDI. A mí se me ocurre, y lo hacemos con los clientes, establecer fechas de recepción para revisar facturas a pago
y en algún momento también hablar de nuestro cierre comercial, en donde nos ponemos de acuerdo con clientes y proveedores en lo posible para tratar de que las operaciones queden dentro del mes, sobre todo cuando hay deducciones también que están condicionadas a estar efectivamente pagadas para poderlas hacer deducibles. Deducciones importantísimas que creo que en estos últimos días de diciembre podríamos revisar son las personales. Si fui al médico y no solicité la factura, fui al médico, pagué con transferencia, cheque, tarjeta, todo va perfecto, pero no me ha llegado el comprobante, hay que solicitarlo inminentemente porque eso va a ayudar a optimizar nuestra declaración anual. Creo que como punto de cierre anual eso es indispensable. Y ya tuvimos la experiencia en este 2024 que está terminando, donde generamos saldos a favor en su caso para personas físicas y no fue tan ágil la devolución. Porque seamos sinceros, en muchos casos no hemos tenido el cuidado de que cada depósito esté correspondido con un tipo de ingreso, de que cada pago esté correspondido con un CFDI, hablando de deducciones personales, y la autoridad ha puesto mucha atención en ese punto. En este ejercicio del 24 fue difícil esa recuperación. Además, si hacemos una revisión, inclusive lo que la autoridad requirió, bueno, platicábamos al inicio del programa que los requerimientos son muy robustos, como si fuera una auditoría, lo cual no es así, simplemente es reiterar y confirmar que ese saldo a favor es verdadero. Piden las constancias de retención, piden los estados de cuenta bancarios, piden que vaya correspondido, es decir, un detalle muy minucioso. Y si nos esperamos hasta el siguiente año, abril, cuando ya estemos presentando la declaración anual, hay muy pocas cosas que hacer. Entonces, sí, creo que este programa ideal para ese tipo de documentación y todo lo que falte para concretar. Bueno, aquí regresando al tema que comentabas de que a veces recibo depósitos o hago pagos, bueno, sobre todo los depósitos que son los que yo manejo, durante el mes y no emití el comprobante, tú dices que cobré sin factura, todavía no facturé. Bueno, recordemos que cuando utilizamos particularmente la herramienta del SAT, que debería ser con todos los programas, pero solo la herramienta, o muy pocos además de la herramienta del SAT, permiten, como lo establecen las reglas, que tú puedas emitir el comprobante en los primeros, antes eran 3 días, pero en la práctica ahora se redujeron a 2 días. En los primeros 2 días del mes tú puedes emitir comprobantes todavía del mes anterior. Del siguiente, porque exacto. En realidad el comprobante lleva la fecha de realización de la operación, que ahí le pondrías diciembre X, y tendría que ser diciembre 31, no hay de otra, porque si no te permite lo de los 2 días. Y aunque se timbre el 2 de enero, te lo va a considerar como de diciembre siempre y cuando lo hagas en los 2 primeros días de enero. Pero ahí, a pesar de que los programas tendrían que permitirlo todos, porque el comprobante tiene prácticamente 3 fechas. Hablo de un CFDI tipo ingreso con método de pago PUE o PPD. Es la fecha de realización de la operación, la fecha del timbrado y la fecha, se me olvidó la otra. La tercera fecha sería en el caso de los comprobantes de complementos de pago o recibos electrónicos. Sí, sería la fecha de pago en ese caso. Tradicionalmente se manejan 2 fechas. Porque es la fecha de envío, ¿no? La fecha de la fecha de celebración de emisión, que tú le dices el 31, bueno, es la fecha de emisión, pero tú le puedes decir que la operación corresponde el 31 de diciembre, la estás emitiendo el 2 de enero y te la están timbrando el 2 de enero para una hora diferente. Serían, digamos, las 3 fechas, hora, minuto y segundo que contiene el comprobante, ¿no? La plantilla que maneja la autoridad es año, mes, día, hora, minuto y segundo, son 6 datos. Y efectivamente los FDIs básicos, ingresos, egresos, traslado, manejan 2 fechas básicas. ¿A qué hora lo estoy haciendo y a qué hora la autoridad me lo timbra? Pero también cuando envías la información, ¿no? Ajá. Y la otra es que la autoridad te permite las 72 horas por regla 2. Que deberían ser 72, pero en la práctica, en la plataforma ya nada más te permite 48. 48. Y que está mal. Que está mal, porque la regla sigue diciendo 72 horas. Y hay CFDIs, como en el caso del complemento de pago, que tienen que ser muy cuidadosos, amigos, con la fecha de pago, que es la tercera fecha. Esa ya sería otra historia, porque sería la cuarta, ¿no? En todo caso, en ese caso, en el de nómina, en el de pago, que sí tienes que tener tercera fecha. Y esa es la que realmente importa, ¿no? Pero hablando de un CFDI tipo ingreso con método de pago, pues un CFDI tipo ingreso con método de pago PPD, tienes los 2 primeros días, sobre todo las empresas o personas que operan con el público en general, que a veces no les da el tiempo, que con el CFDI de público en general ya se abre la posibilidad de hacerlo también en enero y ponerle que son ventas de diciembre.
y aunque el CFDI quede emitido en enero, para efectos de los pagos de impuestos se acumula en diciembre, porque tú le pusiste que las ventas globales corresponden al mes de diciembre. Exacto. Pero cuando un cliente te pide, por ejemplo, un comprobante de una venta de diciembre y no se la has hecho y corresponde a diciembre, pues tendrías esos 2 días y lo haces en la plataforma del SAT. Pocos programas permiten eso, o sea, casi todos los programas al facturar te ponen como fecha de emisión la fecha de la operación. No te permiten capturar la fecha de la operación como sí lo hace el SAT. Así es. Y sí, aquí, mis estimados amigos que nos están acompañando, es muy, muy importante, ahorita que estamos cerrando el año, precisamente con los de público en general, porque a pesar de que se puedan timbrar en los fines de año, pero aquí la peculiaridad que tenemos en este comprobante son los 2 catálogos, periodicidad y mes que aplican. Entonces, son los 2 catálogos que toma la autoridad para aplicación del ingreso. Aquí a veces se atrasan, es muy común que vienen regularizaciones y dicen, oye, no he hecho nada del 2024. Bueno, pues se regularizan. Y aun cuando se están emitiendo en el 25 o día 26, con el periodo de mes y periodo de emisión, con esto la autoridad los ubica. En teoría. En teoría, sí. Porque a mí me han tocado invitaciones donde tú haces los comprobantes, por ejemplo, como señalas ahorita, en forma extemporánea, pero correspondiendo al mes al que se refiere. Tú entras a la plataforma de pagos provisionales y el programa sí te jala lo que tú le dijiste del mes X. Vamos a suponer, timbraste, te estás regularizando ahorita en 2025, 2024, y tú entras a la plataforma de pagos provisionales de 2024 y el comprobante que apenas emitiste, que le dijiste que es de noviembre de 2024, sí te lo acumula en noviembre de 2024. Pero en las invitaciones, el SAT no toma en cuenta eso y te observa la diferencia entre los ingresos declarados. Vamos a suponer que hoy timbrara. Entonces te va a decir, oye, en noviembre de 2025 tienes un ingreso que no corresponde a tus pagos provisionales. Pero no es que no corresponda, lo que pasa es que yo le dije que era ingreso de noviembre de 2024. Sí. Y de todas maneras te lo observan y hay que estar aclarando y no te lo piden una vez, te lo piden 2 veces, te lo piden 3 veces. Que esa parte es muy importante, mi estimada maestra y amigos que nos están acompañando. Paciencia. ¿Por qué? Porque el algoritmo del SAT, precisamente, ellos se ubican con fechas de emisión y timbrado. ¿Qué tenemos nosotros para hacer aclaración? La contabilidad, los registros y la fecha exacta de a qué hora se acumuló, que viene respaldado con el pago provisional que también debiste haber realizado. Entonces, sí nos volvemos más conciliadores y aclaradores con la autoridad en cartas de invitación, revisiones profundas, porque utilizan muchos algoritmos, ya no así cuando es una auditoría directa, donde sí hay un contacto más directo. Sin embargo, el algoritmo es incorrecto en ese caso, totalmente. Porque si la misma plataforma te está proponiendo como ingreso el que tú le dijiste en el comprobante, ¿por qué te lo observan con base en la fecha de emisión? Yo creo que entonces justo, ese ¿no? es el justo asunto. También, ¿no? Este periodo conciliar, como bien dijeron, porque evidentemente nos estamos anticipando a lo que la autoridad pudiera estar haciendo. Y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo porque a veces cerramos el ejercicio, ya estamos envueltos en el siguiente año y dejamos pendientes muchas cosas, como es justo las conciliaciones que hay que verificar. Y creo yo no solamente esa parte, todo lo que tiene que ver con el control interno, todo lo que tiene que ver con, pues, el respaldo, ¿no?, de las operaciones. Si fue un crédito, ¿dónde está el contrato? ¿Dónde está la deducción de los intereses? Si fue cualquier otra circunstancia comercial, también amparar, ¿no?, como que la publicidad y todo eso intangible que hoy por hoy también revisan mucho con relación a no vayamos a tener algún comprobante que denote que son operaciones inexistentes. Existen ahora unas herramientas, algunas son gratuitas, las que son de paga pues son un poco más robustas, en donde nos revisan si estamos en listas negras, se hace justo esa separación de los comprobantes y se hace esta conciliación un poco más, pues más eficiente para poder anticiparnos a lo que la autoridad en su momento. A veces no depende todo del cliente, a veces es del proveedor y siempre derivan en su caso contratiempos. Sergio, ¿qué quisieras señalar respecto a todo esto? Pues después de todo lo que escuché, ya me deprimí ahorita para hacer ya me voy a hacer mi declaración, mi cierre. El tema es cierre para personas físicas. Si me permiten hacer una acotación, porque estuvimos hablando ahorita de cosas que son muy importantes. CFDI, estamos en la dictadura del CFDI actualmente desde el punto de vista fiscal y contable. Pero si hablamos para personas físicas, ¿qué le podemos decir el 22 de diciembre? Con lo que estamos diciendo,
Es una forma muy fea de arruinar el 24 o lo que estamos comentando. Yo no sé si compartan esta visión. Al mes de septiembre estamos hablando de que hay registrados en el SAT 87 millones de contribuyentes. De esos 87 millones de contribuyentes, 32 millones son personas físicas. ¿Ok? Vamos a encontrar un punto 13, que son alrededor de 121,000, que son personas físicas grandes contribuyentes. Si nos vamos con lo que es la mayor parte de contribuyentes, que son sueldos y salarios, estás hablando de 52 millones de contribuyentes. Entonces estás hablando de 60%. La pregunta sería, de todo lo que estamos hablando, ¿a quién estamos haciendo referencia? Uno, si hablas de sueldos y salarios, mucho de lo que estamos comentando, no nos hagan caso, pero... Bueno, algo que comentó Deyanira, las deducciones personales, pero ¿no? ahí vendría la parte. Entonces, ¿qué pudiera yo subrayar en este momento? Número uno, que esto es general, no importa si eres grandote, chiquito, a qué te dediques, son las deducciones personales, que ese sería un punto importante a considerar para cualquier persona física. Ahora, ¿qué recomendaciones damos en ese sentido? Dos, yo sugeriría, no sé qué opinan ustedes. Creo que tenemos un programa específico para deducciones personales, pero está bien. Pero, digo, para efecto de lo que estás comentando. Cierre, ¿no? Primero es, verifiquen que tengan los FDI, que cumplan con requisitos, todo lo que han estado haciendo referencia. Uno de los puntos más, bueno, a mí me ha tocado errores, por ejemplo, el SAT, bueno, no en el SAT, pero cuando cambiamos a la versión del CFDI versión 4, que se necesita el régimen fiscal del receptor, que se necesita otros datos que antes no existían. Resulta que hay personas, por ejemplo, que son asalariados, pero también están en régimen simplificado de confianza. Y les ponen como actividad, en lugar de ponerles salarios, que es lo que les correspondía, les ponen régimen simplificado de confianza. Y ahí el comprobante de deducciones personales no aplica, no les sirve. Entonces, ¿y quién tomó esa decisión? A veces ni les preguntaron. El receptor, por algún programa que usó, dijo, pues está en Recico, mándalo a Recico, y no le preguntaron. Y luego no te consideran las deducciones personales para la declaración anual por ese detalle, ¿no? Esto creo que es importante y que sería una primera recomendación que sería aplicable a cualquier persona física, hablando de lo que son las deducciones personales. Entonces, ahora, comentaban una cosa muy importante, que la parte fiscal ya es no al tiempo pasado, sino actual. Digo, el próximo año, ya tratar de corregir se convierte en un problema. Entonces, todo esto estarlo viendo en este momento, en este año, para hacer las correcciones, y hablaría yo en lo que corresponde deducciones personales. Dos, yo recomendaría en su caso para las personas físicas hacer un cotejo en cómo están dados de alta su constancia de situación fiscal de obligaciones para efecto de las declaraciones que tienen que presentar. Tres, yo recomendaría en esta parte... Y tienes razón en esa parte, porque a veces tú crees que nada más eres asalariado y alguna vez en tu vida te diste de alta por honorarios y ahí se quedó la obligación y no estás cumpliendo, por lo menos con el 0 en la declaración, ¿no? La baja, el movimiento, la actualización, creo que sería una buena recomendación en este sentido. El otro punto, yo sugeriría en esta parte, preguntarte, ¿tengo la obligación de presentar declaración anual, sí o no, para poder definir este punto que estamos comentando? No hay duda que lo que se referencia a actividades empresariales, no había duda que si estás en ese supuesto, pues por supuesto, hazme favor. Es necesario hacerlo en este sentido. Entonces yo sí creo que habría que, lo que estamos comentando, si me permite, definir a quién lo estamos dirigiendo, porque de lo que estamos escuchando, es decir, oye, personas físicas, ¿todo eso es aplicable a mí? No, creo que no en este caso. No sé si eres empresario, arrendador de inmuebles, régimen simplificado de confianza por el IVA, prestador de servicios, honorarios, actividades empresariales, arrendamiento de inmuebles y régimen simplificado de confianza, que abarca todos esos al mismo tiempo, pues sí aplica en los gastos, revisar esto, y en los ingresos que coincidan con comprobantes, que no nada más los cotejen contra los estados de cuenta bancarios, sino los cotejen contra lo que dice el SAT. Y aquí quiero hablar, ¿qué visores tiene el SAT para que ellos te digan qué datos tienen ellos y que pueden acceder las personas en general a cotejar los datos que tiene el SAT y ver si están de acuerdo o no con ellos? Bueno, aquí la primera, si entiendo, es la parte del visor es
entrar al aplicativo para Ajá. ver la constancia de situación fiscal. No, el visor de nóminas, ok. el visor de Ya te comprobantes. caché. Deducciones personales. Ajá. Ok, estamos hablando aquí de visor de ingresos, que ese sería Ujú. fundamental. En lo que estamos comentando, pues eso ya estuvo en el transcurso del año con lo que serían los Ujú. pagos provisionales en este caso, y la parte de lo que serían las deducciones, y estar pendiente también porque liberan con anticipación luego lo que serían las declaraciones anuales previo a la presentación, cacharlo, verlo, porque muchas veces esa información ya está vaciada en este sentido y sería cotejarlo para lo que estamos comentando. Ajá, y dentro de esos visores que tenemos el de nóminas. El de nóminas. Y qué bueno que está es haciendo para el estas- trabajador, Para ¿no? el Porque trabajador, nóminas. Estamos- o para el salarios, patrón, lo podemos utilizar como para las patrones. dos Hay como visiones. trabajadores, perdón. Siempre y cuando tuvieras trabajadores como Ajá, persona sí, pero física. si eres trabajador, eres por ejemplo, trabajador. tú puedes verificar que Sí. lo que se supone, lo que te pagaron, Claro. Ok. coincida con lo que se supone que te pagaron. Sí. O sea, porque ahí dice Correcto. cuánto se supone que te pagaron. Sí, visor de Y tú nómina puedes patrones, validar, visor de es que nómina están los dos, ¿no? Está el trabajadores. visor de nóminas patrón y visor de nómina Y es trabajador. correcto. Y Sí. entonces tú como trabajador, porque a veces no sabes, a lo mejor te puede estar usando para aparentar nóminas que no son las correctas por error o por lo que tú quieras, ¿no? Entonces a lo mejor lo que te pagaron coincida con lo que se le reportó al SAT como que te pagaron. Y cuántos patrones tienes, que efectivamente sean los que te están pagando. Puede haber errores en la práctica, digo que sería muy raro en nóminas, pero bueno, no sabe uno, luego se dan casos muy, muy raros. Sí. Pero bueno, entonces que quien te pagó y lo que te pagaron coincida con lo que efectivamente Y las retenciones percibiste y te también. retuvieron, ¿no? O sea, concluyendo, contestando, ingresos y lo que sería nómina, patrón y trabajador. Patrón y trabajo. Y para los Chicas. patrones, que coincida con lo que pagó y con lo que retuvo y con lo que enteró de... Porque ahí viene incluso cuánto retuviste, cuánto pagaste, o sea, como patrón. Sí. Cuánto le quitaste a tus trabajadores, cuánto pagaste de lo que le quitaste a tus trabajadores y si tienes diferencias, cuáles son. Entonces, es importante saber qué diferencias hay entre lo que declaraste y lo que se supone que tenías que declarar. A lo mejor está mal, a lo mejor se trata de algún CFDI de nómina que no se canceló y simplemente lo tienes que cancelar y con eso ya se corrige todo. Tienes que, o a lo mejor pagaste de más respecto a lo que dice el SAT, porque a lo mejor no timbraron correctamente algún recibo de nómina y no está en la página del SAT. En fin, estar seguros de que los salarios y las retenciones por el lado del trabajador que declara o por el lado del patrón que deduce son correctos, ¿no? En ese Hasta, caso. perdón, hasta No. nos sirve para, pues, revisar si vamos a salir a pagar en la declaración anual. Si hacemos este cierre previo de personas físicas y pudiéramos con todos esos elementos, si soy el trabajador, reviso mi visor de nómina trabajadores, reviso mis ingresos acumulables, voy a saber si voy a ser obligada a presentar anual, tengo que avisarle a mi patrón en términos de lo que la ley ortodoxamente dice, a más tardar el 31 de diciembre. A su vez el patrón tomará medidas, a lo mejor ahí decide si me hace cálculo anual, en ese caso de ajuste de salarios, pero yo también ahí puedo saber si voy a salir a pagar y si a lo mejor hice algunas deducciones y no solicité los comprobantes, pues un poco apretado ya estos últimos días, pero podría hacerlo, o solicitar mi constancia de pago de intereses por crédito hipotecario, que a veces no lo pedimos previo en el banco y además debimos haber Bueno, que eso dado lo el hacen en RFC, enero, ¿no? febrero, ¿no? Pero sí hay que ver Pues ya que lo enero, hayamos febrero, solicitado. pues ya estamos como... Ajá. Y- Pero Más bueno, apretados. en cuanto al, ¿cómo se llama? Al visor de deducciones personales, También. sí es importante revisarlo, que estén ahí todas las deducciones personales que según yo tengo, y que diga el SAT que son deducibles, porque ahí me hacen las observaciones de cuáles cree que no son aplicables. Y entonces, ahorita, bueno, con muy pocos días, pero estoy a tiempo de corregir, en teoría, de hecho, háganlo lo antes posible. Pero, porque sí, las deducciones personales difícilmente se van a poder corregir después del cierre del ejercicio. Solo que tengan los CFDI sustitutos, pero entonces van a tener que hacerlos el emisor que corre. Le digo, oye, me hiciste mal los CFDIs, cámbiamelos. Primero que quieran, segundo que lo sepan. hagan y lo hagan bien, porque no saben hacerlo muchos. Sí. Y tercero, pues que efectivamente yo los voy a tener que capturar manualmente en mi declaración anual, porque el problema de que no queden timbrados dentro del ejercicio en el que pretenden aplicarse, pues es que el SAT no los va a reconocer automáticamente y los tengo que capturar manualmente y ya voy a tener problemas para que me devuelvan mi saldo a favor porque de entrada pues voy a tener que demostrar que efectivamente esos comprobantes son deducibles, ¿no? Así es. Pero bueno, entonces serían de las cosas que tengo que cuidar
en cuanto a las deducciones personales, en cuanto a las nóminas. Y bueno, ya estábamos con las facturas emitidas y recibidas, que estamos hablando de los que realizan actividades empresariales, prestan servicios por honorarios, que están en el régimen general de ley o que están en el régimen simplificado de confianza o que son arrendadores de inmuebles, que a veces, pues cuando haces la declaración, el SAT te propone un dato y tú dices, no, ese no es, capturas el que es y le das clic, 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 pero no te pones a pensar por qué de la diferencia. Y vamos a hablar de este tema después de la pausa, por favor. Continúe con nosotros después de la pausa. Ya estamos de regreso y bueno, estábamos hablando de las diferencias entre los datos de comprobantes emitidos y recibidos que tiene el visor de CFDIs emitidos y recibidos que está en la página del SAT, al cual podemos acceder utilizando nuestro RFC, nuestra contraseña o en su caso los datos de nuestra firma. Nosotros entramos a la página del SAT en el portal de declaraciones y ahí están los visores y tenemos estos visores que podemos y debemos revisar no nada más hoy sino constantemente, el visor de nóminas para patrón y trabajador, el visor de facturas de CFDIs emitidos y recibidos y el visor de deducciones personales que tenemos que revisar pues durante el año para evitar sorpresas ya para la declaración anual y negativas de correcciones de comprobantes por parte de los emisores. Maestro, ¿cuáles son las diferencias que encontramos entre los FDIs que reporta el SAT, sobre todo los recibidos, ¿no? Yo creo que los emitidos, pues ya sería un error nuestro no emitir correctamente los comprobantes de los ingresos, cosa que podemos y debemos corregir nosotros. Así es. Pero hablando de los recibidos. Aquí hay muchos detalles que vamos a ir encontrando dentro de los recibidos y un medular que nos aplica a todos los contribuyentes, personas físicas, y esto ha sido motivo también en temas de devoluciones que la autoridad no quiera devolver, es el estado de cuenta. Porque yo puedo haber recibido un CFDI, me pudieron haber emitido un CFDI y ni siquiera tengo el ingreso reconocido o la deducción o el gasto realizado. Entonces, esta conciliación, que mis estimados amigos estén en el régimen en el que estén, sueldos, honorarios, actividad empresarial, plataformas en la que estén, muy importante siempre conciliar efectivamente los CFDIs entre emitidos y recibidos que coincidan con estados de cuenta. Porque hay un elemento que la autoridad pide en devoluciones, en cartas de invitación, en muchas ocasiones, es, a ver, préstame tu estado de cuenta completito, me lo amarras contra tus FDIs, y si de pronto te depositaron la tanda, de pronto te depositaron un préstamo, de pronto te depositaron algunas actividades, las cuales son familiares o algo que puede haber pasado, pues bueno, la autoridad te va a preguntar, ¿y esto? ¿Y esto de dónde viene? Entonces esto puede llevar a una detenimiento en temas de procesos de devoluciones o aclaraciones adicionales que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué recuerdo? Ajá. Amigos, tenemos que ser muy financieros en el tema del manejo de nuestros estados de cuenta. ¿Por qué? Porque a veces somos muy dados a la falta de control en personas físicas que de pronto ¿no dejas tarjetas de crédito? Sí, ¿cuál escoges? Tengo 5, 10 y todas de altas denominaciones o altos créditos. ¿Manejas tarjetas de débito? También. ¿Manejas tarjetas departamentales? La que necesites. Se vuelve un manejo indiscriminado en el tema financiero que a veces hasta se les hace muy fácil. Saco de una para pagar otra y otra para pagar otra. Y ese mal manejo financiero, la autoridad simplemente dice, explícamelo. A ver, número 1, aquí preguntaría Sergio. Todavía existe esa idea, digo, la he oído cada vez menos, pero de la cuenta fiscal y de la cuenta no fiscal. Eso, digo, ya debería haberse quedado en el pasado, pero nunca sigue vigente. Nunca sobra hacer la advertencia nuevamente. La parte que estás tocando ahorita de la cuenta bancaria es una parte fundamental y yo creo, no sé si estén de acuerdo conmigo, que no tenemos esa cultura en términos generales en toda la población. O sea, hablar de una declaración anual precierre, yo concluiría en que toda persona física debe llenar el formato, checar su CFDI, todo lo que estamos comentando, pero una regla de oro, podría decir como un compra de tu prima de seguro, es que hagas la conciliación entre lo que tienes entre tus cuentas bancarias depositado y lo que tú estás declarando. Ahí van a salir todas esas diferencias
Y eso es donde entraría exactamente lo que tendríamos que ver, porque eso te puede generar un problema definitivamente desde el punto de vista fiscal, que te lo tipifiquen como ingresos en este caso. Entonces, recomendación 1, así como estamos diciendo, cuida toda esa parte, cuida bien lo que sería tu estado de cuenta bancario, a qué se refiere tanto los depósitos, lo que tú estás haciendo, porque puede ser muy fácil, oye, no tengo lana, préstame ahorita. Pero existe la cuenta fiscal y la no fiscal, la cuenta bancaria fiscal y no fiscal. Es la misma. No, y bueno, y todas son sujetas, todas son fiscales, ¿no? Todas son sujetas a revisión por parte de la autoridad, ¿no? Y yo diría, llámale como quieras, fiscal o no fiscal, tienes que conciliarlas. Todo tiene que coincidir. Y existe una, o sea, es como cuando hablan de la contabilidad, es la contabilidad fiscal y la contabilidad con normas. Digo, es la misma, ¿no? No, pero sí, siempre, nunca sobra hacer la precisión. Claro, me parece muy claro e importante hacerlo, ¿no? en este momento que estamos comentando. Sí. Y bueno, Deyanira, a veces, como decía Miguel Ángel, a veces sacas dinero de una cuenta, lo sacas en efectivo y lo pasas a otra cuenta para hacer un pago de tarjeta, o simplemente a veces es más rápido por algunas, o no tienes banca electrónica o tu aplicación no sirve, y sacas dinero del cajero y lo depositas en otra cuenta donde te van a hacer el cargo de algún pago. Sí. ¿Qué pasa con ese tipo de actividad? ¿Qué tienes que cuidar en esos en depósitos en efectivo y demás? Claro, pues podrían determinar que es ingreso el efectivo con el que fuiste a pagar la tarjeta, más lo que tienes en la cuenta bancaria, porque al final ese efectivo ¿de dónde salió? Pues lo tenía guardado en la alcancía y de ahí pagué. Entonces hay que tener cuidado. No, lo tenías en otra cuenta, pero simplemente lo sacaste de una físicamente y lo metiste a otra. El hecho de que tú le digas, oye, autoridad, es que mira, lo saqué el mismo día, te lo juro, y lo metí acá, 2 minutos No, lo que sí no podría ser cuando son transferencias entre cuentas bancarias, afortunadamente esas sí son transferencias, pero dice claramente lo que tienes que hacer claro es la eso. ley que dice que no son ingresos los traspasos entre cuentas bancarias, pero el efectivo siempre ha sido motivo de, pues ya tuvimos un impuesto a los depósitos en efectivo, nos llegaba nuestra invitación donde decía con fecha tal, en el banco tal, tuviste un depósito de tal cantidad. No necesitamos ese tipo de sobresaltos porque evidentemente la ley tiene previsto que todas las erogaciones que en su caso pudieras tener o los depósitos que no estén declarados, salvo prueba en contrario, pueden ser ingresos por los cuales no pagaste impuestos. Y podemos dejar evidencia de los ingresos a través de lo que gastamos con tarjetas de crédito, pago de tenencias, pago de boletos de avión. Al final de cuentas vamos dejando evidencia de que hay pues una riqueza pequeña, grande, pero que no está coincidiendo en todo caso con lo que estamos declarando. Hay quien no declara absolutamente nada, vive de sus rentas, como Sergio, como el maestro, tal vez, y en ese momento dices que siempre hay un tipo de ingreso que va a ser evidente que debemos de... Hoy por hoy creo que también el empresario tiene que revestir esa parte. Trabajan en sus empresas. No mezclar su vida familiar, no tienen sueldos. O sea, no mezclar esa actividad familiar que tiene, o sea, todo lo que salga, todo lo que se les pase a la esposa, a los hijos, de preferencia todo tiene que ser vía transferencia electrónica, con ¿no? una evitar el manejo del efectivo, ¿no? Y en ese caso, en el caso de los cobros en efectivo, cuando vendes al público, etcétera, pues tiene que coincidir los depósitos con el efectivo, con las ventas que estás declarando. Así es. Y tu factura de público en general, en su caso. Todo el dinero que manejas debe coincidir con esas facturas, ¿no? Y si me permite un tip que les podemos dar a nuestros amigos que nos están acompañando, de acuerdo al artículo 93 de Impuesto a la Renta, siempre es de padres a hijos, esposa a esposo. Acuérdense, no es bendiciones, simplemente la identificación. No son diagonales, no es primos, sobrinos. De padres a hijos, hijos a padres, esposo a esposo, cónyuge, siempre y cuando sean por transferencia electrónica. Siempre y cuando tienen que haber un registro. Si no hay una frase que los va a atormentar, mis estimados amigos, si no queremos, discrepancia fiscal. Esa frase, discrepancia fiscal de título cuarto de personas físicas de impuesto a la renta, es esto. La diferencia entre los gastos que pudimos haber tenido y el ingreso, porque dice la autoridad, me pudiste haber declarado 100 pesos, pero ¿qué crees? En gastos traes 2,000. Pues ¿de dónde fue? No, y hay que tener cuidado también que a veces no pasa por mi cuenta algún ingreso y se lo mando directamente a los hijos o al esposo, etcétera.
Y eso incluye también la discrepancia fiscal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado del manejo del dinero en la familia y en el grupo sujeto a revisión. Y eso que comentan de tarjetas de crédito, como de repente he escuchado mucho que piensan que también de inmediato por pagar con la tarjeta de crédito, de inmediato vas a tener una revisión. Tampoco es así de inmediato. No, también hay mucha falsedad en mucha los medios. falsedad, entonces tengan cuidado, es un medio de pago eficiente. Y debes tenerlo, y es bueno hay tener que tenerlo, tarjetas. claro, no pasa nada. Vale, lo que tienes que tratar de hacer es los depósitos de tus ingresos, meterlos a tu cuenta de cheques y de ahí a sacar todos los pagos a cualquier tarjeta. O sea, sí puedes usar todas las tarjetas que quieras, pero el pago tiene que ser transparente. El ingreso, de preferencia, pues concentrarlo en una o dos cuentas, y los pagos de ahí para todas las cuentas bancarias. No sé si quieres comentar aquí algo, Sergio. No, yo creo que esa parte es fundamental, discrepancia fiscal. No sé si les ha pasado a ustedes aquí en la mesa, lo platicas, dice, no me ha pasado eso, tengo cuántos años y a nadie le ha pasado. Ay, y te parafraseado a otro perro con ese hueso, parafraseado. Bueno, ok, qué bueno que no pase, que no se lo estás diciendo, pero es importantísimo, y más como están los controles fiscales cada vez más estrictos y más rigurosos, ver la parte de lo que corresponde a la discrepancia fiscal, porque es importante tenerlo presente y evitarla como riesgo, yo sugeriría. Y dos, el otro punto a lo que tendríamos, hablabas de tarjetas de crédito, hablamos de cuestiones que son información que luego hay que presentar en tu declaración, préstamos, donativos, lo que estamos haciendo referencia. Hay que presentarlos en la declaración como dato informativo. Nunca lo he hecho. También las tarjetas de crédito. Ajá. Entonces ahí la parte es, ¿qué pasa si no lo presentas? Digo, estás justificando la discrepancia fiscal, la estás soportando, pero te lo van a tipificar en su caso como ingreso. Entonces, estos dos puntos que son discrepancia fiscal y datos informativos, considérenlos por favor y evalúe cada quien en su parte personal. Y considerar, primer punto respecto a los controles que son cada vez mayores. Este año entró en operaciones la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y esta agencia va a crear 3 plataformas digitales que son, yo creo que van dirigidas al tema de recaudación y fiscalización. Uno es la Plataforma Nacional del Registro Civil, otro es la Plataforma Nacional del Catastro, y la que me parece que va a ser más útil para la definición o determinación de discrepancia fiscal, si la aplican, es la Plataforma del Registro Público de la Propiedad. Entonces, en ese caso, recordemos que el Registro Público de la Propiedad es local, es a nivel de entidad federativa, pero ahora va a haber una plataforma federal donde se van a conectar todos los registros públicos de propiedad de todo el país, y esta va a ser información que va a tener la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y me parece que esto de hecho, esta agencia depende directamente de Presidencia, y además de la Agencia de Inteligencia de Datos, desde la presentación dijeron que iba dirigida especialmente al tema de recaudación de materia fiscal y al tema de aduanas principalmente, ¿no? Entonces, que también es recaudatorio. Entonces, sí, cada vez van a tener más elementos para determinar discrepancia fiscal. Es más, va a hacer un análisis entre tu perfil de declaraciones, tu historial de declaraciones de ingresos declarados contra los bienes inmuebles que tienes, pues ya con eso, ¿no? Automáticamente van a determinar la posibilidad de la discrepancia fiscal. Y entonces se vuelve mucho más importante el tema de los datos informativos, porque a lo mejor esos inmuebles los adquiriste en algún momento por herencia, por donación, y pues eso te lo sacaste en un premio. Un préstamo. Pero con un préstamo. Hiciste el préstamo. Con un préstamo. Entonces, los datos informativos se vuelven medulares en ese sentido para poder justificar tu patrimonio acumulado contra las declaraciones. Y entonces, recordemos que esos datos informativos, si quieres recordar, por ejemplo, por favor, en qué casos presentas declaración anual con esos datos informativos, ¿qué datos se informan? Bueno, en la declaración anual tienes que presentarlo independientemente de a qué te estés dedicando. Está en la parte informativa. Y ese es el punto importante, porque puedes no presentar declaraciones mensuales, puede ser un hijo de familia que tiene nada más su firma,
porque es mayor de edad, o puedes tener una persona que se dedique al hogar, etcétera, y que no presente declaraciones mensuales, pero está en estos supuestos, tiene que presentar declaración anual. Efectivamente. Préstamos donativos. ¿Cuáles son? Ajá. Préstamos, uno, donativos, en lo que estamos haciendo comentario, y el tercer Premios. punto, Premios. Que lo individual Que en su excedan conjunto. adelante. De 600,000 Digo, eso 500,000, y ¿no? 500,000 en el 152, 600,000 en el Ujú. 90. Y yo la verdad diría, si tienes manera de transparentarlo, lo que tengas que haya sido Esa es una. Y originado la de ahí. otra son herencias. Herencias, ventas. las, Herencias, las generación de las bienes. donaciones en este caso, y esa parte es importante. Y el otro que estabas comentando, Generación de bienes. Enajenación de casa habitación. Casa, Y habitación. herencias y viáticos. Son los 6 Viáticos datos que con se 500,000 informan. pesos. En ese caso, se tienen que informar en la declaración No tienes anual. ingresos, pero hay algo de eso, pues solo por el Preséntalo. dato informativo. Y préstamos. sí. Y deben tener firma electrónica, Entonces, RFC con humo clave y todo lo necesario. no porque- necesitas estar dado de alta en alguna actividad. De hecho, es una inscripción al RFC sin actividades Sí. económicas, Efectivamente. pero tienes que presentar la declaración anual. Entonces, si tienen estos datos, y ojo, con los Vayan donativos, hay que ver la legislación local, porque la legislación local es muy importante. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el Código Civil de la Ciudad de México establece que arriba de 5,000 5,000, pesos, si no mal 5,000. recuerdo, tienen Ante que elevarse a notario. escritura pública las donaciones. Entonces, para evitar que la autoridad presuma que eso no es una donación por no haber cumplido con los requisitos formales del contrato, pues es elevarlo a escritura. Si hay una donación de mayor a 5,000 pesos, hay que elevarlo a escritura pública. Y el que lo recibe, no le vayan a decir que es ingreso. Sí, por eso, para que El la que lo autoridad reciba, no diga que no existió el donativo o que no es no le digan donativo, que que es es un ingreso. ingreso, entonces tiene que cumplir con todos los requisitos formales del contrato. Y esto hay que revisarlo por entidad federativa, porque cada El código monto. civil de cada entidad federativa establece o la obligación de elevar la escritura pública o no, o establece los montos diferentes al que acabo de señalar para elevarlo a escritura pública. Entonces tenemos que considerar eso. Y esto, amigos, Y tenganlo eso hay que en hacerlo cuenta, ya. Ujú. porque aquí estamos hablando de la obligación que tenemos que informarlo. Pero ¿qué pasa si no lo han hecho? Porque en muchas ocasiones nos dicen, no lo hice, ¿qué me va a pasar? No va a pasar Bien nada. feo. La autoridad dice, pues es ingreso acumulable. Tuviste el derecho a una exención por artículo 93, pero al no haber cumplido los requisitos, Sí, porque son datos Entonces informativos, se no vuelven- necesariamente pago de impuestos. no pago de impuestos, por no habérmelo informado, pues se voltea la situación. Se vuelve ingreso. Entonces, Bueno, la ¿para ley lo qué dice. exponernos a una Dices que no ha situación pasado, tan pero agresiva? Sí. la ley lo dice. Ahora, que si no la lo otra- declaras puede ser ingreso grabado. No hay duda. No Y vamos a estar lo en- que estaría no yo esté- concluyendo con la parte que estamos mencionando, si tienen el supuesto, no importa que sea el año pasado, antepasado, No, convalídalo. se puede formalizar ahorita, que se haga el contrato, que se lleve ante notario y queda Con el la asunto- fecha en que se realizó la operación. Por supuesto, queda resuelto, o sea, estás convalida. cumpliendo con Ujú. esa parte. Entonces, esta es una recomendación muy importante e interesante, no está sujeto a ciertos requisitos como hablamos en CFDI, algunos puntos, ¿no? Esta parte es muy importante. Que ojo, Patrimonialmente. también hay que aclarar porque luego se confunde, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, mantienes a tus hijos, les das dinero, a lo mejor les traspasas dinero mensualmente, a tu esposa igual, o a tu esposo igual, no sé. Pero eso es parte de la obligación alimentaria, del cumplimiento de la obligación alimentaria, que no necesariamente sería una donación en ese caso. Hay que diferenciar de cuando estás cumpliendo con la obligación de mantenerlos, alimentarlos, darles casa, escuela, estudio, etcétera, que eso es independiente al hecho de un donativo como tal, ¿no? En ese caso, ¿no? Para efecto de la autoridad me ha tocado una experiencia que es indistinto, Lo vende el toma igual. depósito y se acabó si así, lo quieres, toman. ajá, toma si igual. lo quieres ver, si lo que haces así, bueno, entonces limpia todo, pero entonces sería uno por año, ¿no? Hacer un contrato por En año. particular, lo hemos visto con algunos clientes y a la conclusión que han llegado, y estoy de acuerdo con ellos, es hacer el corte anual y Ujú. llevarlo Uno uno solo y se acabó. Y Dice hacer yo, una lista mensual de lo que se recibió. y es un poco como hablábamos, porque resulta cuando lo estás comentando hasta molesto para mucha Sí. gente, te ve y dice, cuate, ¿qué le está pasando? Pero es como comprarte un seguro. No te compras el seguro para gastos usarlo. médicos para que te Ajá. enfermes, sino evitar en ese momento es exactamente eso. Que ahí a lo mejor lo que puedes hacer es, pues los gastos que sufragas por tus hijos, etcétera, obviamente pagarlos tú directamente con la tarjeta,
Si ya son mayores de edad, a lo mejor le das una tarjeta adicional de crédito de la tuya para que todo caiga a tu cuenta. Eso sería lo ideal, que manejes tarjetas adicionales para que no haya una transferencia de dinero de padres a hijos o de entre cónyuges, ¿no? Que eso sería lo ideal en ese caso. Y bueno, eso podría ser una posibilidad, ¿no? Y fíjese que acaba de tocar un tema muy importante, maestra, y que somos latinos, somos muy dados a prestar. Algo que nunca deben de prestar, amigos, y es una recomendación, acaba de pasar el Buen Fin, supongo que Joel hiciste algunos gastos. Nunca presten su tarjeta de crédito. Uh-huh. Que oye, que es mi hermano, que es mi papá, que es mi sobrino, que ya no tengo crédito, préstame tu tarjeta para comprar. No. ¿Pero cómo pagas? Porque cómo lo pagas, y para la autoridad tú estás haciendo la erogación, no te vas a estar preguntando si la prestaste o no. Ella dice, esta es la erogación. ¿Cómo pagas la tarjeta de crédito? Yo te paso el dinero, te lo deposito. Te lo deposito y en efectivo, entonces no. La verdad es que hay que tratar de evitar cualquier depósito que no tenga que ver con mi actividad. Se complica todo, ¿no? Porque se aplica todo pero bueno, a final de cuentas, eso es lo que ocurre en la práctica, ¿no? Exactamente. Por eso, amigos, cuídense. Es un buen momento para empezar una disciplina financiera. Una disciplina. ¿Estamos cerrando? Revisemos. Vamos a empezar. Corrijamos. ¿Para qué? Para que aprendamos todos los errores que ya cometimos. Pues bueno, tendremos que corregir, reaccionar, pero prevenir para el futuro, porque efectivamente todas las agencias, todo lo que está implementando la autoridad, cada vez más están teniendo más controles de nuestras operaciones. Así es. Y bueno, aquí regresando a una pregunta de hace rato, que las diferencias entre los CFDIs que tiene el SAT y los CFDIs que nosotros, o las deducciones que reportamos en las declaraciones, que se nos hace muy fácil darle clic a la declaración. El SAT dice 100, pero son 130. No, hombre, pues captura los 130 y ya declaran, ¿no? Pero no nos detenemos a ver por qué la diferencia de los 30, ¿no? Entonces aquí hay que considerar primero que el SAT en los CFDIs recibidos nada más incluye en su reporte los CFDIs con método de pago, pues hablando de lo que es flujo de efectivo, con personas físicas, lo más común, y que se hayan pagado con medios de pago bancarios. Si se pagaron con efectivo no los va a considerar, lo cual puede ser erróneo en muchos casos, porque puede haber gastos pagados en efectivo que si no pasan de los 2,000 pesos más IVA son deducibles. Entonces, esos de entrada el SAT no los va a considerar aunque sean deducibles. Entonces, de entrada tenemos una diferencia con la propuesta de gastos en deducciones autorizadas que nos hace la autoridad. La otra diferencia puede ser la forma de pago, que a lo mejor le pusieron efectivo y no era efectivo. Entonces tengo que validar que el emisor me lo haya hecho bien. A mí ya me tocó un emisor que se equivocó y tuvo que corregir todos los comprobantes, ¿no? Y hay otras formas de pago que el SAT no reporta, por ejemplo la 27, que son otros, que se utiliza mucho por las plataformas digitales y no las considera como deducibles. Y en empresas que venden a través de plataformas eso es un gasto muy fuerte. Entonces no lo está considerando y ahí sí es deducible. Cada quien tendrá que considerar si es deducible o no, que sí sería deducible desde un punto de vista, pero pues no lo está reportando el SAT, ¿no? Y el otro tema es el uso que se le da al comprobante, porque los únicos usos que reporta el SAT son compras y gastos. Y puede haber otros usos como compra de activo fijo, compras de mercancías, compras de mercancías y gastos, son los únicos que reporta la autoridad. Y no reporta compras de activo fijo o lo que se haya calificado como deducción personal, que son las que empiezan con la letra D. Uh-huh. Entonces, si me equivoqué o el emisor se equivocó en el uso del comprobante, pues ya no lo va a jalar. Las compras de activo fijo no son deducibles como tales, pero el IVA sí es acreditable. Entonces, obviamente, hay que también considerar que esa es una discrepancia que voy a tener con los CFDIs que reporta la autoridad en ese caso, ¿no? Entonces, ese es otro punto, pues, muy importante entre lo que el SAT tiene y lo que yo deduzco. Y el otro que se les olvida a los contribuyentes, y es una diferencia también muy común, son los pagos de impuestos sobre nóminas. El pago de impuestos sobre nóminas, tenemos que entrar a la página de la Secretaría de Finanzas del Estado que se trate a generar el CFDI, si es que no nos lo generó la Secretaría de Finanzas, porque si no tampoco es deducible en ese caso. Entonces, el IMSS y el Infonavit pues sí generan
generalmente los CFDIs, si no los generaron, pues hay que solicitarlos. Pero, por ejemplo, el caso del impuesto sobre nóminas hay que generarlo, por lo menos aquí en la Ciudad de México, hay que generarlo manualmente. Si no se hace, pues no vamos a tener el comprobante fiscal de la deducción autorizada y pues vamos a tener problemas para las deducciones. Estamos en diciembre, pues por lo menos terminen el año generando todos los CFDIs de los impuestos locales que hayan pagado, porque puede ser tenencia, puede ser el impuesto sobre nóminas, puede ser los derechos de agua. Todos esos muchas veces se tienen que generar manualmente y no los hicimos, ¿no? O sea, la declaración no es suficiente y el pago. Pues es que en teoría Ya es un tiene gasto y mucho que tiene no. que estar protegido por un comprobante fiscal. Solo creo que en el caso de las contribuciones federales sí hay una regla, o hubo una regla en su momento que decía que el comprobante fiscal como era tal, el era acuse como de pago. recibo como tal, pero fuera de eso, pues no lo señala. Entonces hay que generar los FDIs. Y el otro último punto que puede haber diferencias con el SAT es que hay muchos, cuando se cambió la versión 4 del CFDI, las grandes empresas no pidieron los datos completos o los usuarios no se acercaron a dar los datos completos y hay muchos que vienen con el uso sin efectos fiscales. Entonces, sobre todo los bancos, CFE, etcétera, Telmex, a lo mejor, las empresas grandes, a veces cuando no les diste todos los datos, para ellos fue muy fácil ponerles sin efectos fiscales y también eso puede ser origen de las diferencias entre los comprobantes que tiene el SAT y los que tiene uno. O sea, no partan del supuesto de que, el SAT se equivoca en todo. No, no es cierto. A lo mejor el que está mal es el receptor o el emisor. Entonces, porque yo he hecho los cruces con el SAT y generalmente coincide bajo esos parámetros, bajo esas diferencias que les estoy señalando, ¿no? Y es por eso muy, muy importante, amigos que nos están acompañando. Siempre la persona que emite los FDIs tiene que tener conocimientos, no solamente de cómo llenar un formato, conocimientos contables y conocimientos fiscales. ¿Por qué? Por este tipo de detalles. Sí. Oye, ¿qué significa eso de sin efectos fiscales? ¿Qué significa si nos pagó con tarjeta, pero pues yo le puse con efectivo? Pues al final nos pagó. Entonces, en la psique, en el pensamiento de muchas personas que no conocen, no profundizan, entonces la recomendación, amigos, siempre la persona que emita y que reciban los FDIs, que les den una checada, pero que conozcan un poco de contabilidad, un poco de fiscal, porque si no, se van los FDIs y hay una cláusula muy fea en el artículo 29A del código, en el 109, donde si le damos un efecto fiscal, un CFDI con errores, podemos cometer desde no hacerlo, no es deducible, no es acreditable, hasta una presunción de defraudación fiscal. Entonces, de pronto a veces se nos hace muy fácil, pues está bien el CFDI, pero tiene detalles, nos ha tocado donde una persona física tiene dos regímenes, honorarios y arrendamiento, y al momento de emitirlo no le cambiaron el régimen. Y por eso, entonces, cuidado, amigos. Deyanira, ¿algo que quieras agregar? Ya finalmente nos quedan unos segundos. Pues revisen bien sus deducciones personales, justo lo que decía el maestro, si el uso del CFDI es correcto, que debió haber sido para deducir en la declaración anual. Si no es así, pueden solicitar su cambio en estos últimos días del año, que hayan pagado con transferencia, algo bancarizado para que sea deducible, porque si no, aunque tengan el comprobante, si tienen la consulta médica, el hipotecario, todo ello, pues por ese pequeño detalle pudieran no hacerlo deducible. Así es que si de verdad lo hicieron, puedan pedir en estos días sus cambios. Sergio, una recomendación final. Yo no sería reiterativo, únicamente gracias por su atención. Desearles feliz Navidad, próspero año nuevo. Creo que después del programa decir qué forma de agüitarlo, pero fue propositivo. No, está bien, pero alguna recomendación final que quieras agregar. Yo respiren profundo y relájense. No, que no entre por un oído y salga por otro. Si algo de esto en un sencillo funcionó en ustedes y eso es más que suficiente para nosotros, espero así sea. Pues sí, efectivamente, nuevamente les agradezco a todos por su apoyo para la realización de este programa y por sus recomendaciones puntuales. Todas son maravillosamente útiles. Y pues gracias a nuestro público por estar con nosotros este año particularmente, acompañarnos, y aquí seguiremos pues tratando de ser útiles, que la UNAM y la Facultad de Contaduría en particular les proporcione información de utilidad, que esa es su función social, y
pues somos, procedemos y servimos a la sociedad, ¿no? Pues muchas gracias a todos ustedes y les recordamos que la próxima semana pues tenemos programa grabado, pero tenemos programa también aquí en este espacio y tenemos una cita con ustedes. Muchas gracias.